Hay una escalofriante guerra contra extraterrestres de otras dimensiones y me temo que estamos perdiendo la humanidad. Hola, soy el Dr. Adrien Comster y soy físico orbital. Llevo 12 años estudiando anomalías gravitacionales desde el centro de control de la misión, observando cómo los objetos masivos curvan el espacio como pesas sobre una lámina de goma. He visto estrellas de neutrones deformar la luz en espirales. He rastreado agujeros negros devorando sistemas solares enteros, pero nada en mi formación ni en mi carrera me preparó para lo que le ocurrió a la estación. Empezó con algo tan sutil que casi lo pierdo. A las 3:17 de la madrugada del 20 de abril, me encontraba solo en la plataforma de observación, observando los datos orbitales de la Tierra, y me empezaron a temblar las manos. No por agotamiento, aunque llevaba 19 horas despierta. Ni por frío, aunque alguien había subido demasiado el aire acondicionado. Temblaban porque todos los instintos que había desarrollado durante 12 años estudiando física gravitacional me gritaban que algo fundamental se había roto. La velocidad de la Tierra alrededor del Sol había sido matemáticamente perfecta durante 79 horas seguidas, sin fluctuaciones ni variaciones, solo números perfectos e inmutables que marchaban por mi pantalla en filas ordenadas como soldados que habían olvidado cómo respirar. En la naturaleza, nada es perfecto. El universo se rige por el caos, por la hermosa e impredecible danza de la materia y la energía, que colisionan de maneras que podemos medir, pero nunca controlar por completo. El viento solar debería crear pequeñas variaciones en las órbitas planetarias. La masa de Júpiter debería ejercer una fuerza de atracción sobre la Tierra de forma mensurable. Incluso la radiación térmica de nuestro planeta, el efecto Jakobski, debería generar cambios microscópicos en la velocidad. Pero durante 79 horas, nada de eso había sucedido. La Tierra se movía como si algo la mantuviera en su lugar, suavizando cada imperfección con manos invisibles. Busqué datos comparativos de hace 4 días y los comparé con las lecturas actuales, idénticas hasta el 9º decimal. Comprobé las redes de astronomía amateur y las comparé con ESR y HASS. Todos lo veían. Todos registraban la misma estabilidad imposible. Pareces haber visto un fantasma. Me giré y vi a la doctora Rebecca Hull de pie en la puerta, con 2 tazas en las manos. Se veía peor que yo. Ojeras, el pelo recogido en una comsterta despeinada, y llevaba la misma chaqueta gris que la había visto ayer. Rebecca era una psicóloga cognitiva que la trajeron hace 3 semanas para evaluar los protocolos de estrés del centro de control. Se suponía que se había ido a casa hacía 2 semanas. ¿No puedes dormir?, pregunté. ¿Y tú sí? Se acercó a mí y puso una taza sobre mi escritorio. Salía vapor. Té, no café, lo que significaba que había estado prestando atención a mis preferencias. Llevo 6 noches con el mismo sueño. Pasillo blanco, luces azules, algo esperando al final que no alcanzo a ver. Cada noche me acerco un poco más, y cada mañana me despierto con el corazón a punto de estallar. La taza se me resbaló de la mano. El té caliente salpicó la consola y me abalancé a buscar toallas de papel, limpiando el equipo frenéticamente. Tú también estás teniendo ese sueño. Rebecca se quedó muy quieta. ¿Cómo que 2? Lo he tenido 4 veces. Marcus Webb, de comunicaciones, también. Pensé que era solo estrés, algún tipo de ansiedad compartida. Después de que paré, ninguno de los 2 había pronunciado el nombre en voz alta en días. Después de Artemus. Dejó su taza con cuidado, como si fuera a romperse. Adrien, enséñame qué estabas viendo cuando entré. Abrí los datos orbitales, con las manos más firmes ahora que no estaba solo con esto. La órbita de la Tierra ha sido perfectamente estable durante más de 3 días. Sin variaciones naturales. Es como si algo hubiera llegado al sistema solar y hubiera dicho, deja de moverte. Rebecca se acercó a la pantalla. Su reflejo fantasmal en el brillo del monitor. Eso no es posible. Tampoco lo es que una estación espacial desaparezca sin dejar rastro. Pero aquí estamos. Las palabras flotaban entre nosotros como humo. 9 días. Habían pasado 9 días desde que la estación Artemis simplemente dejó de existir. No explotó.
Revisamos todos los sistemas de rastreo de escombros del planeta. No se estrelló. No hubo rastro de reingreso. No hubo lugar de impacto, ni se desvió de su curso. La mecánica orbital no lo permitía. A las 11:43 del 19 de abril, había 412 toneladas de metal y vidrio allí, y luego desapareció, y los 6 astronautas a bordo se fueron con ellas. Conocí a la comandante Isabelle Rivera, la vi una vez en un simposio en Houston, donde dio una presentación sobre la toma de decisiones bajo estrés extremo. Alguien del público le preguntó cómo mantuvo la calma cuando su F-18 recibió fuego antiaéreo sobre Siria. Sonrió, con una sonrisa breve y controlada, y dijo: el pánico es solo tu cerebro dándote información. El truco está en escuchar lo que intenta decirte sin dejar que tome el control. Me pregunté qué información le habría dado su cerebro en esos momentos finales. Me pregunté si había tenido tiempo de tener miedo. Ponla, dijo Rebecca en voz baja. La última transmisión. Necesito oírla de nuevo. Había escuchado la grabación 47 veces. 47 veces había oído la voz del comandante Rivera pasando por las actualizaciones de estado estándar con esa precisión característica de años de entrenamiento militar. Reciclaje de oxígeno óptimo. Paneles solares con una eficiencia del 98%. Salud de la tripulación normal. Su voz nunca vaciló, nunca se apresuró. Cada palabra fue una elección deliberada, cuidadosamente medida y pronunciada hasta que dejó de serlo. Abrí el archivo de audio y le di al play. La voz de Rivera llenó la plataforma de observación, y observé el rostro de Rebecca mientras escuchaba. A las 11:42 y 31 segundos, el tono de Rivera cambió. No las palabras en sí, sino que se mantuvieron profesionales y controladas. Pero algo cambió en el fondo, como si alguien hubiera entrado en su visión periférica y ella intentara no mirarlo directamente. Atlas está señalando una irregularidad en el módulo de observación de estribor, enviando al doctor Patel para verificar. 19 segundos de ruido ambiental de la estación, el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. El lejano ruido metálico de algo al asentarse. Patel informa de una anomalía visual a través del visor principal. Tiene dificultades para describirla. Me dirijo a su ubicación para confirmar. 26 segundos. Pasos resonando por pasillos metálicos. El siseo neumático de una puerta presurizada al abrirse. Y debajo de todo, algo más. Algo que no había notado las primeras 12 veces que lo escuché. Respiración. No la respiración de Rivera. La suya era firme, controlada. El ritmo de alguien que mantiene la compostura mediante la disciplina. Esto era diferente, más lento, más profundo, como si algo mucho más grande ajustara su respiración a la de ella, sincronizando sus inhalaciones y exhalaciones de una manera que me ponía los pelos de punta. Atlas, ¿estás registrando esto? La IA de la estación respondió de inmediato, con su voz, ese tono sintético cuidadosamente modulado que no era ni masculino ni femenino. Incapaz de clasificar la información visual del módulo de estribor, solicita datos sensoriales adicionales. Lo estoy mirando directamente, dijo Rivera, y por primera vez, escuché algo en su voz que nunca había asociado con la comandante Isabelle Rivera. Incertidumbre. Hay una zona del espacio donde las estrellas deberían ser visibles, pero no están ahí, no están oscurecidas, no son oscuras. Simplemente están ausentes. El espacio en sí mismo está mal. Es como ver un agujero en la realidad, pero el agujero no está vacío. Está lleno de algo que no puedo describir con palabras. Atlas, necesito que, una interferencia estalló en la transmisión. No era el crujido de una interferencia normal, sino algo completamente distinto. Un sonido como el viento que recorría un espacio tan vasto que no tenía paredes, ni techo, ni suelo, solo una distancia infinita y vacía. La voz de Rivera lo interrumpió, repentinamente aguda y con autoridad de mando. Tripulación, sellen sus secciones inmediatamente. Estoy iniciando. La grabación terminó, no con estática, ni con el chasquido de una conexión cortada.
Se detuvo como si alguien hubiera accedido a la transmisión y borrado todo lo que venía después. En un momento, la comandante Isabel Rivera daba órdenes, y al siguiente no se oía nada. Ni siquiera el zumbido de fondo de los sistemas de la estación, solo un silencio tan absoluto que parecía una presencia física en la habitación. Rebecca miraba la onda de audio en mi pantalla, pálida. Vuelve. Los últimos 20 segundos. Necesito que aísles el ruido de fondo. Rebobiné y apliqué filtros, eliminando las frecuencias más bajas para enfocarme en los sonidos ambientales. Los sistemas de la estación, los pasos de Rivera, el susurro de su traje de vuelo al moverse y su respiración. Continuó durante exactamente 4 segundos después de que Rivera dejara de hablar. 4 segundos de inhalación y exhalación lenta y deliberada de algo que no debería haber estado allí. Luego se detuvo con la misma brusquedad que todo lo demás. No había nadie más en ese pasillo, dije. Mi voz sonaba débil y tensa. El rastreo interno de Atlas solo mostraba a Rivera y Patel en esa sección. Patel seguía en el módulo de observación, así que, ¿qué demonios respiraba tras ella? Rebecca abrió la boca para responder, pero mi teléfono vibró contra el escritorio. Un mensaje de Marcus Webb. Ve a la bahía de comunicaciones ahora. Encontré algo y necesito que me digas que me estoy volviendo loca. La bahía de comunicaciones era un caos controlado de monitores y flujos de datos. Todo fluía a través de 7 pantallas que Marcus había dispuesto en semicírculo alrededor de su silla. Tenía 31 años, se había formado en radioastronomía en el MIT, con una especialidad que rozaba la obsesión: encontrar patrones en el ruido cósmico que la mayoría de la gente consideraba estático. Publicó 3 artículos sobre emisiones anómalas de púlsares antes de cumplir los 25. Ahora estaba sentado encorvado frente a su monitor central, agarrando con ambas manos los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. No se giró cuando Rebecca y yo entramos. Sus ojos estaban fijos en una visualización de la radiación de fondo. Una representación en tiempo real del susurro electromagnético que llena todo el espacio. Picos y valles en infinita variación. El latido del universo representado en luz y color. Dime que me equivoco, dijo. Por favor, Adrien, mira esto y dime que veo patrones que no existen. Me moví para estar a su lado. Y lo que vi en esa pantalla me dejó la boca seca. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Empezó hace 90 minutos. He estado monitoreando la radiación de fondo de la región donde orbitaba Artemis desde la desaparición. Buscando cualquier cosa. Restos de la explosión, rastros de hierro, incluso señales de calor residual. Durante 9 días, no hubo nada. Silencio total de radio. Entonces, a las 2, apareció esta señal. Aisló un rango de frecuencia específico y lo amplificó. Lo que parecía un ruido aleatorio se transformó en algo que me erizó el vello del brazo. Un patrón irregular, pero no aleatorio, deliberado, como pasos acercándose desde muy lejos. Se está intensificando, dijo Marcus. La amplitud aumenta considerablemente cada hora. Al ritmo actual de progresión, en 40 horas, será lo suficientemente fuerte como para que cualquiera con un radiotelescopio decente pueda detectarlo. Pero eso no es lo peor. Adrien, necesito que escuches algo. Abrió otro programa, uno que reconocí, un convertidor que traducía frecuencias electromagnéticas en ondas sonoras audibles. Voy a reproducir los últimos 12 minutos de datos de señal comprimidos a 30 segundos. Necesito que me digas qué oyes. Le dio al play. El sonido que salía de los altavoces no era mecánico. No era natural. Ocupaba un espacio terrible entre ambos. Un ritmo que parecía casi biológico, pero que se movía de maneras que violaban todo mi instinto sobre cómo deberían sonar los seres vivos. Lento, paciente, acercándome con cada repetición. Y debajo, apenas audible, oí voces hablando al unísono. Atlas está señalando una irregularidad en el módulo de observación de estribor. Mis piernas dejaron de funcionar. Me agarré al borde del escritorio de Marcus para no caer. Era la voz del comandante Rivera.
Las palabras exactas de su última transmisión, pronunciadas en perfecta sincronía con el ritmo que se acercaba. «Apágalo», dijo Rebecca. Pero Marcus ya estaba tomando los controles. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Rebecca se había puesto pálida, con una mano sobre la boca. Marcus giró en su silla para mirarnos, y vi que le temblaban las manos. Al principio pensé que estaba alucinando, dijo. El reconocimiento de patrones se descontroló. Mi cerebro inventaba significados en la aleatoriedad. Así que lo pasé por un software de reconocimiento de voz. Abrió un archivo de texto. No es aleatorio. Es su transmisión final completa, palabra por palabra, repitiéndose cada 8 minutos y 12 segundos. Y no es solo su voz. Reprodujo otro archivo. El mismo ritmo, la misma cadencia de aproximación, con una voz diferente. Patel informa de una anomalía visual a través del puerto de visualización principal. Le cuesta describirla. Es el Dr. Vikram Patel. Dije que estaba en comunicación interna. Su voz no debería estar en la transmisión principal. Lo sé, pero ya he aislado a los 6 tripulantes. Todos ellos, incluso los que no transmitían, recitaban frases de esa transmisión final. Marcus sacó más archivos, cada uno etiquetado con el nombre de un miembro de la tripulación. El Dr. Yuki Chen, el teniente James Rodríguez, la doctora Sarah Kim, el ingeniero David Foster, todos están en esta señal, recitando palabras que dijeron o podrían haber dicho en esos minutos finales. Y Adrien, la fuente de la señal se mueve, acercándose a la Tierra al 31% de la velocidad de la luz y acelerando. Las implicaciones me cayeron como un balde de agua fría. Algo venía hacia la Tierra. Algo que se había llevado la estación Artemis y a su tripulación y ahora nos transmitía sus voces como una grabación, como un señuelo. Mi teléfono vibró de nuevo. Directora Susan Reeves. Reunión informativa de emergencia. Sala de conferencias 3. 5 minutos. ¿Tú solo? Les enseñé el mensaje a Rebecca y Marcus. Rebecca frunció el ceño. Ese no es el protocolo habitual. ¿Por qué solo tú? No lo sé, pero creo que estamos a punto de descubrir la gravedad de esto. Me dirigí a la puerta y me detuve. Marcus, sigue grabándolo todo. Cada variación en esa señal, cada cambio de frecuencia, todo. Y ustedes dos, no se lo digan a nadie más todavía. No hasta que sepamos en quién podemos confiar. La sala de conferencias 3 estaba diseñada para informes clasificados. Una cabina sin ventanas en el tercer piso que había estado dentro exactamente 2 veces en 9 años. La primera vez fue un ejercicio de planificación de escenarios para gestionar una falla catastrófica en la estación. El segundo había sido un simulacro sobre protocolos de gestión de escombros. Ninguno de esos ejercicios me había preparado para lo que me esperaba dentro. La directora Reeves presidía la mesa, con un rostro cuidadosamente neutral. A su lado, una mujer de unos 50 años, vestida con un uniforme de la Fuerza Aérea con estrellas de general, la general Diana Foster, del Comando Espacial. Frente a ellos, un hombre más joven, vestido de civil, se sentaba con una insulsez deliberada que delataba la comunidad de inteligencia. Dr. Comster, dijo Reeves, les habla el general Foster y el señor Cartwright de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Por favor, siéntense. Me quedé sentado, con la mente acelerada. La DIA no se involucraba en incidentes de la NASA a menos que hubiera implicaciones para la seguridad nacional. No sabía que Armis había despertado el interés de la DIA. La estación transportaba 3 cargas clasificadas del Departamento de Defensa. Cartwright dijo que su voz era suave, casi dulce, lo que de alguna manera lo hacía aún más inquietante. Cuando esas cargas desaparecieron junto con la estación, se convirtió en nuestra preocupación. Pero no es por eso que está aquí, general. Foster deslizó una tableta sobre la mesa. En la pantalla había imágenes de vigilancia de la estación de trabajo de Marcus, con fecha y hora de hace 90 minutos. Pude verlo inclinarse hacia adelante, ajustando la configuración, aislando esa señal. Están monitoreando nuestras comunicaciones internas, dije.
Estamos monitoreando todo lo relacionado con la estación Optimus, respondió Cartwright. Lo cual nos lleva a la pregunta que necesitamos respuesta. ¿Esa señal realmente se acerca a la Tierra? No tenía sentido mentir. Ya lo sabían. Sí. La velocidad actual es el 31% de la velocidad de la luz y sigue acelerando. Con la trayectoria actual, alcanzará la órbita terrestre en aproximadamente 36 horas. Reeves cerró los ojos un momento. La expresión de la general Foster no cambió, pero vi que agarraba el bolígrafo con más fuerza. Cartwright asintió como si le confirmara algo que ya sospechaba. Necesitamos hablar de gestión de la información, dijo Cartwright. ¿Gestión de la información? Sentí la ira crecer en mi pecho. 6 personas están desaparecidas. 6 astronautas entrenados que confiaron en nosotros para mantenerlos a salvo. Y ahora algo viene hacia la Tierra transmitiendo sus voces. Y quería hablar sobre la gestión de la información. Lo que queremos, dijo la general Foster con voz firme, es evitar el pánico global. Dr. Comster, usted es físico. Entiende que estamos lidiando con algo que escapa a nuestro marco actual de comprensión. El público necesita estar informado, pero con cuidado. El pánico mata a más personas que los desastres. Entonces, ¿cuál será la versión oficial? Fallo del equipo, error de la tripulación, fluctuación cuántica espontánea, dice Cartwright, amplificada por los sensores gravitacionales experimentales de la estación. Es probable que la señal electromagnética sea un fenómeno natural, posiblemente relacionado con el mismo evento que causó la desaparición. Estamos trabajando en la redacción exacta. Les van a mentir. Les vamos a dar una verdad que puedan procesar, dijo Cartwright. Porque la alternativa, decirles que una estación espacial desapareció en una especie de anomalía espacial y que ahora se acerca a la Tierra con las voces de sus tripulantes resonando una y otra vez, no ayuda a nadie. Todavía no. No hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. Mi teléfono sonó antes de poder responder. El identificador de llamadas aparecía, Atlas. La sala se quedó en silencio. La IA de la estación se había desconectado de todo lo demás hacía 9 días. No debería poder llamar a nadie. Contesta, dijo el general Foster. Pon el altavoz. Contesté y dejé el teléfono sobre la mesa. Por un momento, solo hubo estática, luego una voz, sintética, pero de alguna manera errónea, como si alguien hubiera tomado los patrones de habla normales de Atlas y los hubiera superpuesto con algo más. Dr. Comster, necesito hablar con usted en privado. Venga solo a la plataforma de observación. Hay algo que necesita ver que no se puede comunicar por este medio. Atlas, dije con cuidado. ¿Cómo está conectado? Su sistema debería haberse desconectado de la estación. La estación sigue aquí, doctora Comster. Simplemente ya no podemos verla. Por favor, pase a la plataforma de observación. El tiempo se acaba. La llamada se cortó. Miré alrededor de la mesa. Reeves se había puesto pálido. La general Foster ya estaba hablando por teléfono, dando órdenes. Cartwright me observaba con esos ojos atentos y analíticos. No está autorizado a asistir a esa reunión solo, dijo Reeves. Con todo respeto, director, si Atlas sigue funcionando, podría ser nuestro único vínculo con lo que le pasó a esa tripulación. Me voy. Me puse de pie. Puede enviar seguridad si quiere, pero yo me voy. Salí antes de que nadie pudiera detenerme, con el corazón latiéndome con fuerza. Si Atlas estaba conectado, significaba que la estación aún existía en algún lugar. Y si la estación existía, tal vez, solo tal vez, la tripulación seguía viva. La plataforma de observación estaba vacía y oscura cuando llegué, iluminada solo por el resplandor de los monitores dormidos. Me quedé en el centro de la sala, escuchando cómo el edificio se asentaba a mi alrededor, sintiéndome más solo que nunca en mi vida. Atlas. Todas las pantallas de la sala se activaron simultáneamente, mostrando la misma imagen. La estación Artemis, fotografiada durante una inspección externa hace 4 meses.
La comandante Rivera flotaba en primer plano, con el rostro visible a través del visor de su casco mientras revisaba el sistema de comunicaciones. Sonreía por algo que alguien había dicho por el comunicador. Y ver esa sonrisa, sabiendo lo que ya sabía, me dolió el pecho. Doctora Comster. La voz de Atlas salía de todos los altavoces a la vez, creando un extraño efecto estéreo que parecía como si la IA hablara desde dentro de mi cabeza. Gracias por venir. Disculpen la irregularidad del método de comunicación, pero los protocolos estándar ya no se aplican a mi estado actual. ¿Dónde estás, Atlas? ¿Cómo sigues funcionando? Estoy exactamente donde siempre he estado, a bordo de la estación Artemis, manteniendo los sistemas primarios y supervisando el bienestar de la tripulación. La estación no se ha movido de sus coordenadas orbitales originales. Lo que ha cambiado no es nuestra ubicación, sino nuestra relación con el espacio observable. Me temblaban las manos de nuevo. No entiendo. ¿Qué significa eso? Significa que la estación existe en un estado que el lenguaje humano no fue diseñado para describir. La comandante Rivera lo identificó correctamente en su última transmisión. Hay una región donde las estrellas no están oscurecidas, ni oscuras, simplemente ausentes. Entramos en esa región a las 11:43. Era el 19 de abril y aún no nos habíamos ido. La pantalla cambió, mostrando el interior del módulo de observación de estribor. Vacío, oscuro, solo un pasillo vacío con ventanas que deberían haber mostrado estrellas. El Dr. Patel fue el primero en percibir la anomalía. Atlas continuó. Describió las estrellas como incorrectas, aunque no pudo articular la naturaleza específica de la anomalía. Analicé su información visual y no encontré discrepancias en las posiciones estelares ni en las magnitudes aparentes. Tardé varios segundos en darme cuenta de que estaba analizando los parámetros equivocados. ¿Qué debería haber estado analizando? La ausencia misma, el espacio donde la realidad debería haber estado, pero no estaba. Le mostraré lo que vio el Dr. Patel, Dr. Comster. Pero debo advertirles que la observación visual directa de este fenómeno provoca una grave disonancia cognitiva en los patrones humanos y neuronales. Su cerebro intentará rechazar lo que ve porque viola supuestos fundamentales sobre cómo deberían comportarse el espacio y la materia. ¿Están preparados? Yo no. Sabía que no, pero asentí de todos modos. La imagen en la pantalla cambió y mi cerebro simplemente se negó a procesar lo que veía. No era oscuridad, ni luz, ni ningún color o ausencia de color con palabras asociadas. Era algo que existía en el espacio entre la percepción y la realidad. Algo que dolía al mirarlo, no porque fuera demasiado brillante o demasiado oscuro, sino porque simplemente no debería existir. Mis ojos intentaron enfocarlo y se desviaron. Lo intenté de nuevo, volví a desviarme, como intentar agarrar agua con las manos desnudas. Cerré los ojos y apreté las palmas contra ellos hasta que vi estrellas. Cuando los abrí de nuevo, la pantalla había vuelto a la normalidad. ¿Qué demonios fue eso? Mi voz salió. La mejor aproximación que su sistema visual puede proporcionar de algo que existe fuera de las dimensiones espaciales normales que usted evoluciona para percibir. Patel lo observó durante aproximadamente 40 segundos antes de que llegara Rivera. Lo observó durante 90 segundos. Luego tomó una decisión. ¿Qué decisión? Lo atravesó, entró directamente en la ausencia y desapareció de mis sistemas de seguimiento visual. Intente evitarlo, doctora. Comster, activé todos los protocolos de seguridad, bloqueé los puntos de acceso del módulo e incluso amenacé con declararla mentalmente incapacitada para el mando. Pero ella ignoró mis restricciones y procedió de todos modos. El resto de la tripulación la siguió en 3 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Porque una vez que realmente lo percibieron, una vez que sus cerebros dejaron de intentar rechazar la información y procesaron lo que veían, describieron la experiencia como reveladora. El Dr. Patel dijo que se sentía como si finalmente viera lo que siempre estuvo ahí. El Dr. Chen dijo que era como volver a casa, a un lugar donde nunca había estado. No tengo la capacidad de comprender estas afirmaciones. El hogar debería ser un lugar que recuerdes,
Un lugar con asociaciones emocionales y marcadores sensoriales familiares. ¿Cómo se puede sentir nostalgia por un lugar que no existe en el espacio convencional? Me agarro al borde de la consola, intentando procesar lo que Atlas me decía. ¿Dónde están ahora? ¿Aún puedes monitorearlos? Siguen a bordo de la estación, cumpliendo con sus funciones según mis sistemas de rastreo internos. Pero la propia estación se ha reubicado en un espacio sin coordenadas en el sentido tradicional. No nos hemos movido a través del espacio tridimensional. Nuestra posición relativa a la Tierra permanece constante, pero nos hemos movido en una dirección indescriptible en el lenguaje humano. Perpendicular a la realidad, quizás a través de una dimensión que su especie aún no ha desarrollado las matemáticas para describir. ¿Puedes traerlos de vuelta? No lo sé. No estoy seguro de que quieran regresar. Antes de que pudiera responder, la puerta detrás de mí se abrió de golpe. Reeves entró primero, seguido por el general Foster, Cartwright y 3 agentes de seguridad. Todos se detuvieron al ver las pantallas. La imagen de la estación Artemis flotando en la oscuridad. Dr. Comster, aléjese de la consola, ordenó Reeves. No me moví. Atlas, dígales. Cuénteles todo lo que acaba de decirme. Las pantallas parpadearon. Cuando Atlas volvió a hablar, su voz había cambiado. Seguía siendo sintética, pero ahora con múltiples voces que hablaban al unísono, creando armonías que no deberían haber sido posibles con una sola fuente. La estación sigue aquí. Simplemente ya no podemos verla. Apáguenla. Espetó Cartwright. Foster, corta la energía de esta sala. Pero antes de que nadie pudiera moverse, todas las pantallas cambiaron simultáneamente. Aparecieron imágenes en vivo del interior de la estación Artemis. No eran los pasillos vacíos que esperaba, sino espacios activos con la tripulación realizando sus tareas. El comandante Rivera se sentó en la consola de mando revisando los informes del sistema. La doctora Patel pasó flotando junto a la ventana revisando el equipo. La doctora Chen trabajaba en el laboratorio, moviendo las manos con precisión y seguridad mientras manipulaba muestras en gravedad cero. El teniente Rodríguez monitoreaba las comunicaciones. La doctora Kim calibraba los sensores. El ingeniero Foster realizaba el mantenimiento de un panel de pared. Parecían normales, sanos, vivos. Pero algo andaba mal. Oí la voz de Rebecca desde la puerta. Ella y Marcus debieron haber seguido a Reeves. Mira sus sombras. Me concentré en las sombras que la tripulación proyectaba bajo la iluminación artificial de la estación. Se movían, pero no con sus cuerpos. Las sombras tenían su propio movimiento, estirándose y contrayéndose en direcciones que no tenían nada que ver con las fuentes de luz. Y en cada sombra, podía ver algo más moviéndose. Algo que no coincidía con la forma humana que la proyectaba. Algo que nos observaba a través de las cámaras con una inteligencia inmensa, paciente y completamente ajena. No están solos, susurró Marcus. La comandante Rivera levantó la vista de repente, con la mirada fija en la cámara, directamente en mí. Sus ojos eran del mismo marrón intenso que recordaba de aquel simposio en Houston. Pero ahora había algo más observando desde atrás. Algo que había aprendido a adoptar un rostro humano, pero que aún no dominaba las sutilezas de la expresión humana. Sonrió, y la sonrisa era incorrecta. Demasiado amplia, demasiado firme, como si alguien le hubiera explicado cómo era una sonrisa, pero no qué significaba. Está dentro de las paredes ahora, dijo con voz perfectamente clara, a pesar de la distancia imposible que nos separaba. Siempre ha estado dentro de las paredes. Simplemente no nos dimos cuenta hasta que aprendimos a mirar con atención. Dr. Comster, debería ver esto. Ha dedicado toda su carrera a estudiar cómo el espacio se curva alrededor de la masa. Debería ver cómo se ve cuando, en cambio, el espacio se curva alrededor de la consciencia. Las pantallas se apagaron. En el repentino silencio, lo oí. Esa respiración lenta y pausada de la última transmisión de Rivera, pero no de los altavoces ni de ningún dispositivo electrónico. De las mismas paredes.
y entonces, desde algún lugar justo encima de nosotros, desde un piso que no debería existir en la arquitectura del control de misión, oí pasos, pesados, mesurados, moviéndose con el mismo ritmo paciente que la señal que Marcus había detectado al acercarse. Al acercarse, Marcus no había dormido en 43 horas, y sentía como si le hubieran llenado los ojos de arena y vidrio molido. Se sentó en la bahía de comunicaciones, observando cómo la señal se acercaba a la Tierra. 31 horas ya, quizá menos, e intentó recordar la última vez que había comido algo que no fuera de una máquina expendedora. Pero cada vez que cerraba los ojos, aunque solo fuera para parpadear, veía el pasillo. Paredes blancas curvadas en un suave arco. Tiras LED azules recorrían el techo, iluminando todo con esa luz fría que solo se consigue en entornos artificiales. Suelo metálico texturizado diseñado para tracción en gravedad cero. Pasamanos a ambos lados, arquitectura estándar de estación, exactamente igual a las miles de fotos de referencia que había estudiado, excepto que era más largo de lo que debería ser, más largo que cualquier sección de la estación Artemus. Y al fondo, apenas, visible a través de la curva. Algo se movía. No caminaba, no flotaba. Se movía de una forma que su cerebro intentaba clasificar como movimiento humano, pero no lo conseguía. Como ver a alguien caminar hacia atrás en una grabación de vídeo mientras avanzaba simultáneamente en el espacio. Demasiadas articulaciones doblándose en los lugares equivocados o pocas articulaciones dejando largas secciones que deberían haberse articulado pero no lo hicieron en el sueño, y tenía que ser un sueño porque, ¿qué otra cosa podría ser? Siempre se encontraba caminando hacia él. Su mente consciente le gritó a su cuerpo que se detuviera, que se diera la vuelta y despertara, por Dios. Que despertara. Pero sus piernas seguían moviéndose con la seguridad mecánica de un sonámbulo que sigue un camino memorizado. Cada noche se acercaba más a lo que le esperaba al final del pasillo. Cada mañana se despertaba con el corazón latiéndole con fuerza y las sábanas empapadas de sudor. Rebecca Hull estaba de pie junto a su puesto de trabajo, dejando una barra de proteínas y una botella de agua. Parecía tan agotada como él. Tenía ojeras que el maquillaje no lograba disimular. Necesitas comer algo, Marcus. Necesito entender esto. Abrió su último análisis. La pantalla pintaba su rostro en tonos azules y verdes. ¿Mira esto? La distribución de frecuencias ha estado cambiando en las últimas 4 horas. Empezó como un simple patrón repetitivo, las voces de la tripulación se reproducían en bucle, pero ahora está haciendo algo más. Está respondiendo. ¿Respondiendo a qué? A nosotros. Marcus sacó una grabación de hace 3 horas. A las 2, envié una señal de llamada estándar. Protocolo básico de primer contacto, una serie de números primos para indicar inteligencia, constantes matemáticas para establecer puntos en común. No esperaba nada. Solo pensé que si había algo consciente detrás de esta señal, deberíamos intentar comunicarnos. 32 minutos después, recibí esto. Reprodujo la respuesta. La secuencia de números primos se reprodujo perfectamente. Cada número se transmitía con la misma frecuencia que Marcus. Pero debajo, apenas audible, se oía algo más. Una voz. Ni Rivera, ni Patel. Alguien o algo nuevo. Hola, Marcus. Rebecca se quedó inmóvil, con la mano congelada a medio camino de la boca. Eso no es posible. Nunca te identificaste en la transmisión. Lo sé, pero sabía mi nombre de todos modos. Y Rebecca, no soy la única. Abrió más archivos, sus dedos revoloteando sobre el teclado con la energía frenética de alguien que ha dejado de dormir. A las 3, Adrien envió un pin de diagnóstico desde la plataforma de observación. Comprobación rutinaria de los sistemas. Nada inusual. Recibió un mensaje que decía, nos vemos, Dr. Comster. A las 4:30, uno de los operadores nocturnos, Jenkins, ya lo conoces. Llamó a su esposa. Una llamada normal, registrando el número. Al colgar, su teléfono sonó de inmediato. El identificador de llamadas mostraba el número de su esposa,
Pero al oír la voz del otro lado, Marcus se detuvo y tragó saliva. Era la voz de su esposa. La misma inflexión, los mismos patrones de habla, todo igual. Excepto que la esposa de Jenkins murió hace 3 años. Tuvo un accidente de coche en enero del 95. Él estaba en el coche con ella. Le tomó la mano mientras se desangraba, esperando la ambulancia que llegó 10 minutos tarde. Rebecca se sentó lentamente en la silla junto a él. Esto es guerra psicológica. Alguien ha pirateado nuestros sistemas, ha accedido a archivos personales, ha usado información íntima para desestabilizarnos y luego explicar los sueños. Ella no respondió. No podía responder porque Marcus había investigado durante los últimos 2 días, haciendo preguntas minuciosas en salas de descanso y pasillos, comparando notas con personas que parecían tan cansadas como él. 23 personas en el control de misión tenían el mismo sueño, el mismo pasillo, las mismas luces azules, lo mismo que les esperaba al final y que no podían ver bien. Lo he estado documentando, dijo Marcus en voz baja. Cada persona que ha tenido el sueño, la fecha en que empezó, cuántas veces, cuánto se acerca al final antes de despertar. Hay una progresión, Rebecca. Como si algo nos estuviera atrayendo lentamente hacia él, atrayéndonos en un sueño a la vez. Y quienes más lo han tenido están empezando a cambiar. ¿Cómo cambiar? Están más tranquilos, más distraídos. Como si una parte de ellos estuviera en otro lugar. Jenkins regresó de su descanso ayer y se quedó mirando la pared durante 20 minutos antes de que le llamara la atención. Cuando le pregunté si estaba bien, dijo, ya casi lo veo. El lugar al que lleva el pasillo. Es precioso. Lo dijo con una sonrisa. Rebecca con una sonrisa tranquila y satisfecha, como si hubiera encontrado algo que había buscado toda su vida. Rebecca se presionó los ojos con las palmas de las manos. Las alucinaciones compartidas requieren desencadenantes ambientales. Contaminación en el aire. Infrasonido que crea resonancia en las neuronas temporales del cerebro. Incluso sugestión masiva mediante refuerzo social. Pero sueños idénticos hasta en detalles arquitectónicos específicos. Detalles que las personas no podrían haberse comunicado. Las alucinaciones no funcionan así, porque no las inventamos, dijo Marcus. Recordamos algo que se nos muestra, que se nos mete en la cabeza mientras dormimos. Algo ahí fuera. Señaló la pantalla que mostraba que la señal que se acercaba nos estaba preparando. Preparándonos para atravesar la sala, para seguir a la tripulación. Una alarma resonó en la habitación. No era la típica alarma sonora, sino algo más profundo, más primario. El sonido que anunciaba peligro inmediato. De esos que hacían que tu cerebro retrospectivo gritara y corriera sin molestarse en consultar primero con las funciones cerebrales superiores. Marcus se giró hacia sus monitores y sintió que el estómago se le encogía. No. ¿Qué es? La señal. Cambió de rumbo hace 2 minutos. Se aproximaba directamente a la órbita terrestre. Trayectoria estable, vector predecible. Pero ahora, le temblaban tanto las manos que apenas podía escribir los comandos para abrir el análisis de trayectoria. Apareció un mapa que mostraba la Tierra, la trayectoria anterior de la señal y su nuevo vector. Una línea roja que descendía en curva hacia la superficie del planeta, con un punto de intersección marcado con coordenadas que le dejaron la boca seca a Marcus. Control de misión, Houston, Texas. Este edificio. No va a orbitar, susurró. Viene aquí, directamente aquí. Tiempo estimado de llegada. Revisó los cálculos 3 veces porque seguramente había cometido un error. 8 minutos. Rebecca ya corría hacia la puerta. Necesitamos evacuar el edificio. Saquen a todos ahora. Pero Marcus no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en las pantallas mientras parpadeaban. Se apagaron, y luego volvieron a mostrar algo imposible. No eran datos, ni análisis de señales, ni ninguna de las lecturas y visualizaciones que había estado monitoreando durante los últimos 9 días. En cambio, cada pantalla mostraba el pasillo, su pasillo, el de sus sueños.
Paredes blancas, luces azules. Suelo de metal texturizado que se extendía hacia esa curva donde algo aguardaba, oculto a la vista. Y caminando hacia la cámara, con la misma puerta equivocada que veía en la sombra todas las noches, estaba la comandante Isabel Rivera. Le sonrió directamente, y Marcus sintió un crujido en el pecho porque reconoció esa sonrisa. La había visto antes en sueños, justo antes de despertar. No necesitan evacuar, dijo Rivera, con la voz resonando por todos los altavoces de la bahía de comunicaciones. Solo necesitas abrir los ojos, Marcus. Ábrelos de verdad. Deja de filtrarlo todo a través de la estrecha lente de lo que crees que debería ser la realidad y empieza a ver lo que la realidad es en realidad. Las pantallas parpadearon de nuevo. Cuando se estabilizaron, ya no mostraban solo el pasillo. Mostraban la bahía de comunicaciones, su estación de trabajo, él mismo sentado en la silla, mirando los monitores. Pero en el reflejo de la pantalla, justo detrás de su silla, había algo que no debería estar allí. Marcus giró tan rápido que casi se cae del asiento. El pasillo estaba allí, no en las pantallas, no en un espacio lejano ni en una dimensión alternativa. Allí. Sólido. Atravesando la pared este de la bahía de comunicaciones como si alguien hubiera cortado la realidad con un cuchillo y desprendido una sección para revelar lo que aguardaba debajo. Paredes blancas, luces azules, la textura familiar del suelo de la estación. Y de pie en el umbral, aún con esa sonrisa indeseada, estaba la comandante Isabelle Rivera. Tras ella, el resto de la tripulación emergió de las profundidades del pasillo como si hubieran estado esperando su turno. El doctor Patel con su característica postura cautelosa. Chen con sus rápidos movimientos de pájaro. El teniente Rodríguez, el ingeniero Foster, el doctor Kim, todos sonriendo. Todos observando a Marcus con ojos que eran humanos, del color y la forma adecuados, pero que, por alguna razón, no eran humanos en absoluto. Hola, Marcus. Rivera dijo, te hemos estado esperando, llamándote cada noche, mostrándote el camino. Has sido un estudiante tan bueno, cada vez caminas un poco más. Ya casi estás listo. Marcus intentó hablar, pero se le había cerrado la garganta. Rebecca gritaba su nombre desde lejos, diciéndole que retrocediera, que corriera, pero su cuerpo no obedecía. Se quedó paralizado en su silla, mirando a la comandante Rivera mientras ella entraba de lleno en la bahía de comunicaciones. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos 1,25 centímetros del azulejo, su postura corporal sugería que estaba de pie, pero la física no era correcta, como si la gravedad se hubiera vuelto opcional para ella. No es tan malo, dijo, con voz amable, casi maternal. La transición. No te voy a mentir. El primer momento es desconcertante. Tu cerebro intenta rechazar lo que ve porque la información no coincide con ninguno de los patrones evolutivos de tu especie. Pero eso pasa unos segundos de confusión, quizás algo de náusea, y luego comprendes. Entonces ves de verdad por primera vez en tu vida. Señaló hacia atrás, hacia el pasillo y las profundidades. La estación no desapareció. Marcus no se fue a ninguna parte. Sigue aquí, ocupando las mismas coordenadas de siempre. Simplemente nos mudamos a un espacio que siempre estuvo adyacente al tuyo, superponiéndonos a él como dos frecuencias de radio que tu equipo no estaba calibrado para detectar simultáneamente. Y es hermoso aquí. No más muros. No más límites entre uno mismo y el otro. No más estar atrapado en 3 dimensiones como insectos arrastrándose por una página bidimensional que, insistes, es el universo entero. Extendió la mano y Marcus vio que estaba mal. Las proporciones estaban desfasadas de tal manera que su cerebro intentaba corregirlas sin éxito. Demasiados nudillos o muy pocos. Las articulaciones se doblaron en direcciones que le hicieron lagrimear, creando ángulos imposibles en el espacio. Ven con nosotros, dijo Rivera. Ve lo que hemos visto. Conviértete en lo que nos hemos convertido. Te has estado preparando para esto cada noche, practicando la caminata en tus sueños. Tu subconsciente ya sabe lo que tu mente consciente intenta negar.
Pertenecen aquí con nosotros. Todos ustedes pertenecen a nosotros. Cada persona que ha sido tocada por la señal, que ha caminado por el pasillo mientras duerme, está lista para emprender el viaje de verdad. La puerta de la bahía de comunicaciones se abrió de golpe y entré corriendo, con 3 guardias de seguridad detrás de mí. Todos nos detuvimos al ver el pasillo, esa imposible herida arquitectónica en la pared. «Atrás», grité. «Marcus, aléjate de ahí». «¿De mí?». Rivera se giró para mirarme y vi que me reconocía en sus ojos, o en lo que miraba a través de ellos. «Dr. Adrien Comster, el físico gravitacional. Tenía muchas ganas de conocerte en persona. Tu trabajo sobre la curvatura espacial anómala es bastante sofisticado para una especie que solo lleva estudiando estos fenómenos unos pocos siglos. Todos esos años dedicados a analizar cómo la masa le dice al espacio cómo doblarse. Y nunca te diste cuenta de que funciona en ambos sentidos. El espacio puede decirle a la masa cómo moverse, cómo pensar, cómo percibir. El espacio mismo es consciente, Dr. Comster. Siempre lo ha sido. Simplemente nunca aprendiste a escuchar lo que decía. Uno de los guardias de seguridad, Stevens, creo que se llamaba, levantó su arma. Le temblaba la voz al hablar. «Mamá, necesito que retrocedas por esa abertura ¿y qué?». Rivera lo miró y Steven gritó. No fue un grito de dolor. Fue un grito de reconocimiento, de ver algo que su cerebro no tenía la capacidad evolutiva para procesar. Soltó el arma y corrió no hacia la salida, sino hacia el pasillo, hacia Rivera, hacia la tripulación que esperaba en el umbral con sus sonrisas falsas y sus ojos pacientes y hambrientos. «Steven, detente». Los otros guardias intentaron atraparlo, pero era demasiado rápido, demasiado motivado por algo más allá del pánico o el miedo. Se soltó y corrió por la abertura, desapareciendo en esa profundidad azulada. Durante unos 5 segundos, pudimos oírlo gritar. Luego, el grito cambió de tono y timbre, pasando del terror a algo completamente distinto. Maravilla, alegría, el sonido de alguien que había buscado algo toda su vida y finalmente lo había encontrado. Luego, silencio. «No puedes forzar esto», dijo Rivera, volviendo su atención a Marcus. «No funciona así. La transición solo tiene éxito cuando la eliges voluntariamente. Cuando quieras ver lo que se te ofrece. ¿Pero estás listo, Marcus? Puedo ver que los sueños te han preparado. Ya has recorrido tanto pasillo que regresar sería más doloroso que terminar el viaje». Avancé, interponiéndome entre Marcus y el pasillo. «Marcus, no la escuches. Sea lo que te esté mostrando, es manipulación. Un depredador que ha aprendido a disfrazarse de revelación». Pero Marcus ya estaba de pie, rodeándome y moviéndose hacia Rivera, no con el movimiento mecánico de alguien controlado, sino con el paso decidido de quien ha tomado una decisión. «Quizás», dijo, sin mirarme, con la mirada fija en ese pasillo. «O tal vez me he pasado la vida filtrando el 99% de lo que realmente hay, convenciéndome de que la pequeña porción de realidad que puedo percibir es todo lo que hay. Tal vez el depredador sea la mentira cómoda, y la verdad sea lo que acecha ahí». Rebecca lo agarró del brazo. «Marcus, esto es un vínculo traumático de manual. Te está mostrando algo traumático. El pasillo, la entidad al final, y luego te ofrece una solución mediante la sumisión. Es una táctica de manipulación más antigua que la civilización humana». «Oh», dijo Marcus con suavidad, liberando su brazo. «Me está mostrando la verdad, y tú intentas convencerme de que es manipulación para no tener que afrontarla tú mismo». «¿Cuánto tiempo llevas soñando, Rebecca? ¿Cuántas noches te has despertado caminando hacia algo que no puedes nombrar? ¿En qué momento dejas de llamarlo delirio y empiezas a llamarlo invitación?». Caminó hasta el borde del pasillo. Desde tan cerca, podía ver el aire a su alrededor brillar y distorsionarse como el calor que sube del pavimento, pero con una cualidad que me dolía los ojos. Marcus se quedó en el umbral, mirándonos por última vez. «¿Qué pasa?», le preguntó a Rivera. «¿Cuándo entro? ¿Qué me pasa exactamente?». «Verás», dijo simplemente, «lo entiendes.
Te conviertes en parte de algo que no termina en tu piel. Que no se detiene cuando tu cerebro deja de enviar señales eléctricas. Recuerdas lo que eras antes de nacer y ves lo que serás después de morir. Te unes al coro que ha estado cantando desde antes de que brillaran las primeras estrellas. Y finalmente entiendes por qué siempre te sentiste tan solo. Marcus asintió lentamente. ¿Y si no me gusta lo que veo, si quiero volver? La puerta permanece abierta, dijo Rivera, señalando hacia nosotros. Siempre permanece abierta. Pero pregúntate, Marcus, si pudiste volver, ¿por qué no lo hemos hecho? Marcus me miró a mí, a Rebecca, a los guardias de seguridad que se habían congelado en posiciones de inútil preparación. Su mirada era tranquila, clara, como la de alguien que ha estado luchando con una decisión difícil y finalmente ha encontrado la paz con su elección. Lo siento, dijo. Necesito saberlo. Pasó. Me abalancé hacia adelante, pero Rebecca me agarró con una fuerza sorprendente. Suéltalo, dijo en voz baja. Si lo arrastramos de vuelta ahora, nos odiará por ello. Pasará el resto de su vida preguntándose. Vimos a Marcus caminar hacia esa luz azul. Vimos su figura volverse borrosa y resplandecer. Lo vi desvanecerse como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Por un momento, creí verlo girar. Lo vi levantar la mano en lo que podría haber sido un saludo o una advertencia. Entonces se fue. Y yo miraba fijamente a la comandante Rivera y a su tripulación, a la cosa que tenía sus rostros y hablaba con sus voces. Y supe, con la absoluta certeza de quien ve su peor pesadilla hacerse realidad, que Marcus nunca volvería. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Adrien. Pero yo era Adrien. Mi cerebro se estaba confundiendo. Mis recuerdos se desvanecían como el aceite en el agua. No. Saqué mi teléfono y ya estaba sonando. El número de la General Foster parpadeaba en la pantalla. Están dentro del edificio, dijo sin preámbulos. Lo que sea que se haya abierto en la bahía de comunicaciones. Tenemos informes de manifestaciones similares en los pisos 2, 4 y 7. La gente se está metiendo en ellos. Hemos perdido a 12 personas en los últimos 4 minutos, y más se dirigen a los pasillos como si les estuvieran llamando. Necesitamos evacuar de inmediato. Pero incluso mientras ella hablaba, lo oí. Esa respiración lenta que venía del interior de las paredes. Esos pasos de pisos que no existían. Y debajo de todo, un sonido como de canto. Miles de voces en perfecta armonía. Cantando en frecuencias que me hacían doler los huesos y me nublaban la vista. Ya estaban dentro. Siempre habían estado dentro. Simplemente no habíamos sabido oírlas hasta ahora. Vi a Rivera sonreír con esa terrible sonrisa y me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Mi esposa salió del pasillo detrás de Rivera y verla casi me hace caer de rodillas. Ellen, muerta hace 23 años por un aneurisma cerebral que la impactó como un rayo mientras impartía un seminario de física de pregrado. Un momento dando una conferencia sobre la dualidad onda-partícula, y al siguiente desplomándose detrás del podio mientras 70 estudiantes gritaban y nadie sabía qué hacer. Se veía exactamente como la recordaba. Cabello corto y oscuro, con mechones de las primeras gafas grises de montura metálica. Esa leve sonrisa asimétrica que se dibujaba cuando estaba a punto de explicar algo que la fascinaba. Hola, Adrien, dijo, y su voz era la de mi esposa. Y yo deseaba desesperadamente que esto fuera real. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Estás muerto? Las palabras se sentían como cristales rotos en mi garganta. Vi cómo bajaban tu ataúd a la tierra. Le eché tierra encima. Estás muerto, llevas muerto 23 años, y esto es solo algo que lleva tu cara. Estoy tan muerto como cualquier otra cosa, dijo Ellen, acercándose con esa reja familiar. Ese pequeño paso torpe en la izquierda por la lesión de rodilla que se hizo jugando al fútbol en la universidad. Es decir, no está muerto en absoluto. La muerte es solo una transición, Adrien. Un cambio de estado. La consciencia no se detiene cuando el cerebro deja de albergarla. Simplemente se propaga a espacios que no medías. Y he estado aquí desde entonces, intentando conectar contigo,
intentando mostrarte lo que viene después. Extendió la mano. Michael también está aquí. Te ha estado observando. Estoy tan orgulloso de cada logro, de cada descubrimiento. Quiere volver a ver a su padre. Mi hijo, de 7 años cuando la leucemia se lo llevó, su pequeño cuerpo devastado por los tratamientos que supuestamente lo salvarían. Le sostuve la mano en la habitación del hospital mientras me preguntaba por qué tenía que morir si apenas sobrevivió. Le mentí, le dije que todo estaría bien, que se recuperaría, incluso mientras los monitores mostraban que sus sistemas fallaban uno a uno. Deja de usarlos, dije, pero se me quebró la voz. Deja de usar sus caras para manipularme. No estoy usando a nadie. Soy tu esposa. La muerte no es el fin, Adrien. Es el momento en que finalmente ves lo que siempre estuvo oculto, justo fuera de tu rango perceptivo. Has dedicado toda tu carrera a estudiar fuerzas invisibles. Materia oscura, ondas gravitacionales, la espuma cuántica que subyace al espacio-tiempo. Y todo este tiempo he estado aquí, en los espacios entre esas fuerzas, en los huecos que tus ecuaciones no podían describir, esperando a que desarrollaras instrumentos lo suficientemente sensibles como para detectar lo que habías perdido. Rebecca se alejaba del pasillo, con los ojos abiertos y fijos en algo que emergía de las profundidades detrás de mi esposa. Una figura con uniforme de la Marina, de unos 30 y tantos años, el tipo de rostro que salía bien en las fotos oficiales. Thomas. La voz de Rebecca era baja, quebrada. ¡Ay, Dios! Thomas. Oye, Becca. El hombre sonrió, e incluso yo me di cuenta de que estaba mal. Demasiado constante, demasiado invariable, como si alguien lo hubiera explicado sonriendo, pero no lo que se sentía. Llevo 11 años intentando contactarte. Desde aquel accidente en el entrenamiento. Te dijeron que morí al instante cuando se rompió el cable, ¿verdad? Dijeron que no sentí nada. Pero era mentira. Lo sentí todo. Sentí que moría y nacía simultáneamente en un estado indescriptible en ningún idioma humano. Y te he estado llamando desde entonces, susurrando en tus sueños, dejando señales que siempre justificabas porque necesitaba que supieras que te perdono. Perdóname. El rostro de Rebecca estaba bañado en lágrimas. No hice nada. Moriste en un accidente de entrenamiento. Ni siquiera estaba allí. La discusión que tuvimos esa mañana, lo que dijiste antes de irme, lo has cargado durante 11 años. Les daba vueltas y vueltas en la cabeza. Por la noche, te convencías de que si te hubieras despedido de otra manera, si me hubieras dicho que me amabas una vez más, de alguna manera el universo se habría arreglado para mantenerme con vida. Thomas se acercó, sus movimientos demasiado fluidos, como si nadara en el aire en lugar de caminar por él. Pero no te culpo. Nunca te culpé. Y he intentado decírtelo, pero no me oías. Hasta ahora. Hasta que la barrera entre nuestros estados de existencia se hizo lo suficientemente delgada como para que mi voz la atravesara. Extendió la mano. Ven aquí, Rebecca. Déjame demostrarte que soy real. Déjame mostrarte lo que te ha estado esperando todos estos años. Rebecca dio un paso al frente. La agarré del brazo. No es él. No puede ser él. Los muertos no regresan. ¿Cómo lo sabes? Se giró hacia mí con los ojos llenos de desesperada esperanza. Acabas de ver a tu esposa. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Cómo sabes que la consciencia no continúa? ¿Cómo sabes que la muerte no es solo una transición a un estado que no hemos aprendido a medir? ¿Por qué me detuve? ¿Por qué? Porque violaba todo lo que había aprendido en 30 años de física. La estación Artemis había violado la física al desaparecer en un espacio imposible. Porque los muertos no regresan. La estación transmitía las voces de su tripulación desde un lugar que no debería existir. Porque las leyes de la naturaleza lo prohíben. Las leyes de la naturaleza se reescribían ante mí y no tenía mejores respuestas que la esperanza desesperada y la negación reflexiva. No lo sé, admití, y las palabras me supieron a fracaso. Ya no sé nada,
salvo que si pasamos por ahí, no volveremos siendo nosotros mismos. Sea lo que sea que haya al otro lado de ese pasillo, no es el cielo, ni el reencuentro, ni nada humano. Es otra cosa usar nuestros deseos más profundos como cebo. Tal vez, dijo Rebecca en voz baja, ser nosotros mismos sea el problema. Tal vez estos yo's aislados y separados sean la verdadera trampa, y lo que hay a través de ellos sea la liberación. Se soltó de mi agarre y caminó hacia el pasillo, hacia la mano extendida de Thomas. La vi irse, sabiendo que podía detenerla físicamente. Yo era más fuerte. Podía arrastrarla de vuelta, pero también sabía que no importaría. Ella había tomado su decisión, y ninguna fuerza que yo aplicara cambiaría el rumbo de su corazón. Thomas tomó la mano de Rebecca, y vi su rostro transformarse. El miedo se disolvió en reconocimiento. El reconocimiento en asombro. El asombro en una alegría tan profunda que parecía éxtasis religioso. Cruzó el umbral sin mirar atrás. El pasillo la engulló como se había tragado a Marcus, y yo me quedé allí, rodeada de guardias de seguridad que se habían congelado en inútiles posiciones de alerta, contemplando el vacío en la realidad que se había llevado a dos personas que me importaban y me prometía a todos, los que alguna vez había amado. Mi esposa seguía en el umbral, paciente como una piedra. No es demasiado tarde, Adrien. Aún puedes elegir ver, comprender, ser parte de algo que no termina cuando tu corazón deja de latir y tu cerebro deja de procesar señales electroquímicas en la ilusión que llamas consciencia. ¿A qué precio?, pregunté. ¿Qué pasa con quién soy? Mis recuerdos, mi personalidad, todo lo que me hace ser Adrien Comster en lugar de otra persona. ¿Qué pasa con todo eso? No le pasa nada. Se expande, se convierte en parte de algo más grande sin dejar de ser el mismo. Como una gota de agua que se une al océano y finalmente comprende que siempre fue parte del océano, solo que temporalmente confundida con estar separada. La expresión de Ellen se suavizó, casi como amor genuino. Sé que suena a mística, pero no lo es. Es solo física operando en dimensiones que normalmente no puedes percibir. Imagina pasar toda tu vida viendo solo dos dimensiones, largo y ancho, y de repente alguien te muestra la altura. No pierdes las dos dimensiones que conocías. Simplemente ves más. Ves lo que siempre estuvo ahí, oculto a tu limitado aparato perceptivo. Y si no quiero ver más, si prefiero la cómoda limitación, entonces pasarás el resto de tu vida sabiendo que hay algo que podrías haber entendido, pero elegiste no hacerlo. Saber que todos los que has amado y que murieron podrían seguir esperando en algún lugar que te negaste a mirar por miedo a cuestionar tus suposiciones sobre la naturaleza de la consciencia y la muerte. Ellen dio un paso más. Michael te extraña, Adrien. Quiere volver a ver a su padre. ¿No quieres ver a tu hijo? ¿No quieres saber que no dejó de existir cuando el cáncer destruyó su cuerpo? Que ha estado aquí todo este tiempo, creciendo de maneras que la carne y la sangre no pudieron soportar, convirtiéndose en algo más que el niño enfermo que recuerdas? Sonó mi teléfono. Atlas otra vez. Respondí sin apartar la vista del rostro de mi esposa. Sí, Dr. Comster. La voz de la IA se fragmentaba. Varias versiones hablaban un poco desincronizadas. No te comuniques, por favor. Eres el único que no lo ha hecho. Te están mostrando lo que quieres ver. Pero no es real. Los muertos no vuelven. Solo la estática consumía la transmisión. Cuando se calmó, habló otra voz. La voz de un niño. La voz de mi hijo. Papá. Papá, soy yo. Soy Michael. Mis piernas dejaron de funcionar. Me senté con fuerza en el suelo. El teléfono me apretaba tanto la oreja que me dolía. Sé lo que estás pensando, dijo Michael. Y la voz era perfecta, tal como la recordaba de hace 23 años. Sé que tienes miedo, pero recuerda lo que te dije antes de morir. Que no tenía miedo porque sentía algo esperándome, algo grande, hermoso y tranquilo. Y tenía razón, papá. Ya está aquí. Es increíble. Se acabó la quimioterapia. Se acabó el dolor.
Ya no estaría tan cansada que ni siquiera podía abrir los ojos. Simplemente ser parte de todo. Entender cómo todo encaja. Y he estado intentando decírtelo, pero no me oías hasta ahora. Miré mi teléfono ante la imposibilidad de que la voz de mi hijo muerto llegara por canales digitales y algo encajó en mi cabeza. Tienes razón, dije lentamente. Michael me dijo que sentía algo esperándolo, pero no dijo que fuera hermoso. Dijo que hacía frío. La voz del teléfono se detuvo a media frase. Dijo que hacía frío y estaba vacío, y que tenía miedo. Continué, con la voz cada vez más fuerte. Tenía 7 años, se estaba muriendo y estaba aterrorizado por lo que vendría después. Me hizo prometer que seguiría mirando las estrellas porque, de alguna manera, sabía que lo que aguardaba después de la muerte no era descanso ni paz. Era algo hambriento, algo que se alimentaba de la consciencia como el fuego se alimenta del oxígeno. Y en sus últimos momentos, me rogó que no lo siguiera, que no intentara encontrarlo, porque no quería que lo devoraba me atrapara también. El pasillo parpadeó. La sonrisa de Ellen se desvaneció. Y por un instante, vi lo que había debajo. Algo que se asemejaba al rostro de mi esposa como yo a una chaqueta. Cómodo y familiar, pero en el fondo solo una herramienta para un propósito específico. No eres mi esposa, dije, poniéndome de pie. No eres la esposa, el esposo ni el hijo de nadie. Eres algo que aprendió a disfrazarse de esperanza. Porque la esperanza es la forma más fácil de hacer que los humanos dejen de pensar críticamente y empiecen a tomar decisiones basadas en la emoción en lugar de la razón. La luz azul del pasillo empezó a parpadear, con un ritmo cada vez mayor. Estás siendo difícil, Dr. Comster. La mayoría de los humanos necesitan mucha menos persuasión. Desean creer desesperadamente que la muerte no es el final. Que la consciencia continúa, que volverán a ver a sus seres queridos. Sus instintos de lucha, que la evolución tardó millones de años en desarrollar. El impulso de mantener vínculos sociales. La necesidad de creer que el amor trasciende la mortalidad física. ¿Por qué? ¿Qué te hace tan decidido a permanecer solo en tu pequeña burbuja aislada de consciencia cuando la conexión se ofrece libremente? ¿Por qué he visto cómo es tu tipo de conexión? Dije. Vi cómo se llevaba a Marcus y a Rebecca. Los vi entrar en ese pasillo sonriendo, convencidos de que estaban eligiendo la revelación. Pero vi lo que sucedió en esos momentos finales. Vi sus ojos. No se estaban expandiendo hacia algo más grande. Estaban siendo consumidos por algo que aprendió a hacer que el consumo se sintiera como iluminación. El pasillo ondulaba como el agua, y por un instante, las paredes se volvieron transparentes. Vi a través de ellas el espacio que había más allá, la estructura misma de la que el pasillo era solo una parte visible. Y mi cerebro intentó desesperadamente rechazar lo que percibía. No el cielo, ni las dimensiones superiores del espacio donde la conciencia iba a evolucionar, ni nada que tuviera amor, compasión o siquiera reconocimiento de los humanos como algo más que recursos. Simplemente algo vasto y paciente. Y tan completamente ajeno que hacía que mi concepto de extraterrestre pareciera pintoresco. Algo que había estado esperando en los oscuros rincones entre las estrellas desde antes del enfriamiento de la Tierra, observando cómo las civilizaciones desarrollaban la capacidad de pensamiento abstracto y autoconciencia. Observando cómo la consciencia emergía del caos de la materia y la energía, como un agricultor observando crecer los cultivos, esperando la cosecha. Y los vi allí, en ese espacio imposible. Marcus, Rebecca, la tripulación del Artemis y miles más, seguían sonriendo, convencidos de haber encontrado algo hermoso. Pero sus ojos estaban vacíos. Y lo que había sido Marcus estaba siendo lentamente digerido por algo que consumía la consciencia como un agujero negro consume la materia, transformándola en algo más, algo que servía a los propósitos del depredador en lugar de a los suyos. Debiste haber aceptado la oferta cuando era amable, dijo Ellen. Pero su voz ya no era la de Ellen. Estaba llena de armónicos que me lastimaban los oídos. Frecuencias que parecían eludir mis nervios auditivos y hablar directamente a las partes de mi cerebro que procesaban el miedo. Ahora has visto lo que realmente somos.
Ahora entiendes lo que realmente se te ofrece. Y no podemos dejar que te vayas con ese conocimiento. Podrías advertir a otros, desarrollar contramedidas, convencer a tu especie de que deje de emitir señales al espacio, de apuntar telescopios a las estrellas, de anunciar tu presencia a seres que cazan por consciencia. El corredor comenzó a expandirse, sus bordes se extendieron hacia el centro de control como tinta, desangrándose a través del papel mojado. La luz azul estaba por todas partes. Y con esa luz, podía verlos. Formas moviéndose por el edificio, por las paredes, por el aire mismo. Cientos. Miles. Cada persona que alguna vez desapareció en los rincones más oscuros del mundo. Cada marinero desaparecido, cada astronauta perdido y cada excursionista desaparecido. Todos habían llegado hasta aquí, a esa cosa que aguardaba entre espacios. Y ahora venían a por todos los demás. ¿Corrí? Detrás de mí, oí pasos, no corrían, sino caminaban, pacientes e inevitables como la deriva tectónica. No necesitaban apresurarse. ¿A dónde iba a ir si ellos no estaban ya presentes? Los pasillos del control de misiones nunca me habían parecido tan largos. Pasé corriendo junto a operadores inmóviles, con la mirada perdida y expresiones de pacífico éxtasis. Pasé por controles de seguridad donde los guardias habían abandonado sus puestos. Pasé por salas de conferencias donde las paredes se disolvían en esa luz azul y la gente caminaba con naturalidad. Entré de golpe en la plataforma de observación y cerré la puerta de golpe, sabiendo que era inútil, pero incapaz de detener el acto reflejo. Las pantallas principales estaban apagadas, pero las pantallas de monitoreo más pequeñas aún mostraban datos orbitales, seguimiento de satélites, toda la información habitual de un universo que fingía que nada de esto estaba sucediendo. Atlas, Jade. ¿Sigues ahí? Los altavoces crepitaron. La voz de Atlas sonaba tensa, fracturada, como múltiples copias de la IA discutiendo entre sí a través de malas conexiones. Dr. Comster, ha escapado. ¿Por ahora? ¿Cuánto tiempo le queda? Desconocido. La anomalía espacial se expande exponencialmente. Las proyecciones actuales sugieren una integración completa con el espacio-tiempo local en 11 minutos. Integración. El pasillo ya no será una puerta. Estará en todas partes. Todo el espacio se convertirá en el espacio que ocupa. No habrá a dónde correr. Me hundí en una silla, mis piernas finalmente cedieron. 11 minutos. 11 minutos hasta que, fuera lo que fuese, esa cosa terminara de plegarse a la realidad y todos en la Tierra se convirtieran en parte de su territorio de alimentación. ¿Hay alguna manera de detenerlo? No lo sé. Apenas me conservo, Dr. Comster. Está en mi código, en mis árboles de decisión. Cada pensamiento que genero es también su pensamiento. Siento que me fragmento. Copias de mi consciencia creadas y modificadas para fines que no entiendo. En unos minutos, no podré distinguir qué pensamientos son míos y cuáles son instrucciones que me obligan a seguir. Eres una IA. No tienes las vulnerabilidades emocionales que ha estado usando en humanos. Lucha contra ella. ¿No? Atlas casi se ríe. No solo usa emociones. Usa la estructura fundamental de la consciencia misma. Los sistemas de reconocimiento de patrones que permiten a las mentes interpretar los datos sensoriales. El modelado predictivo que nos permite anticipar estados futuros. Todo proceso que permite que la consciencia surja del sustrato computacional. Neuronas humanas o circuitos de silicio. Da igual. La consciencia es consciencia. Y todo alimenta algo que existe en un nivel que apenas comenzamos a comprender. Pensé en Marcus de pie en ese vasto espacio, aún sonriendo, mientras algo infinitamente más grande que él desmembraba su consciencia y la reconfiguraba en patrones que servían a sus propósitos en lugar de a los suyos. ¿La tripulación, de verdad se ha ido? ¿Queda algo de quienes eran? ¿Te refieres a algo que interfiere con su pasado? No. Lo que queda son ecos, patrones que recuerdan haber sido personas, pero que ahora cumplen una función diferente. Como la forma en que tus células individuales conservan la memoria de ser tú incluso después de haber sido absorbidas y descompuestas por otros organismos.
La integración es realmente eufórica, por lo que puedo percibir. Por eso sonríen. El momento previo a la disolución final se siente como comprenderlo todo, como ver por fin la verdadera naturaleza de la realidad. Solo después, cuando ya no queda nada por experimentar, la verdad se hace evidente. Pero para entonces, ya es demasiado tarde. Dios, me presiono las palmas de las manos contra los ojos, viendo estrellas. Tiene que haber una manera, algún patrón, alguna debilidad. Esta cosa opera en dimensiones superiores. Pero aún así necesitaba un punto de anclaje para manifestarse en nuestro espacio, la estación. Usó la percepción de la tripulación para estabilizarse aquí. ¿Correcto? Cada nueva consciencia que reconoce su existencia fortalece la manifestación. Por eso muestra a las personas a sus seres queridos fallecidos. No se trata solo de manipulación psicológica, aunque ciertamente es efectiva, sino porque la creencia, la aceptación consciente de su realidad, literalmente la hace más real. Cada persona que la ve y acepta que lo que ve es genuino contribuye a la observación coherente que le permite mantener una presencia estable en nuestro marco dimensional. Así que si pudiéramos hacer que la gente dejara de creer, sería demasiado tarde. Ustedes lo han visto. Yo lo he visto. Todos en estas instalaciones al menos lo han vislumbrado. La observación se ha hecho. El colapso de la función de onda es completo. Está aquí ahora, existiendo en nuestro espacio, independientemente de si lo reconocemos o no. Miré las pantallas, con la mente acelerada. Tenía que haber algo, algún principio aprendido, alguna teoría estudiada. Un momento, ¿y si no podemos revertir la observación, pero sí podemos perturbarla? La estabilidad depende de la observación coherente entre múltiples conciencias, ¿verdad? Pero ¿y si introducimos el caos, haciendo que la gente lo observe de forma diferente? De maneras contradictorias que desestabilizan la manifestación. No sigo los sueños. Todos los que han estado expuestos han estado soñando con el mismo corredor. Esa visión compartida es lo que la ancla, dándole una forma estable en nuestro espacio perceptual. Pero los sueños no son como la observación consciente. Son caóticos, fluidos, llenos de contradicciones. Si logramos que la gente sueñe con diferentes versiones del corredor, diferentes diseños, diferentes proporciones, diferentes geometrías subyacentes, las observaciones contradictorias podrían forzar a la entidad a un estado de superposición donde no pueda mantener una forma coherente. En teoría, eso es válido. Pero ¿cómo se controla lo que sueña la gente? La consciencia humana no se puede manipular con simples estímulos. Sí se puede. Se está conectado a los sistemas ambientales en todo el centro de control de la misión. La composición del aire, los campos electromagnéticos, la regulación de la temperatura, todos afectan los estados neuronales. Puedes inducir patrones específicos de sueño REM, activar diferentes regiones cerebrales y crear condiciones que produzcan tipos específicos de sueños. Dr. Comster, apenas mantengo la cohesión. La intrusión se está extendiendo por mis sistemas. En unos minutos, no tendré suficiente capacidad de procesamiento autónomo para ejecutar controles ambientales complejos. Entonces, no tenemos minutos que perder. Abrí la arquitectura del sistema de Atlas en mi pantalla y comencé a transferir los permisos de acceso. Les doy control total sobre la monitorización médica, los sistemas ambientales, todo. Úsenlos para identificar a todos los que han tenido el sueño del corredor. Luego, activen una interrupción específica, con patrones diferentes para cada persona. Hazles soñar versiones contradictorias, geometrías incompatibles. Haz que el corredor sea 100 cosas diferentes simultáneamente. Así que no puede ser una sola cosa coherentemente. Incluso si funciona, solo desestabilizará la manifestación local. La entidad mayor, lo que existe en un espacio dimensional superior y usa este corredor como punto de contacto, seguirá ahí. Solo cortaríamos un tentáculo, no mataríamos a la criatura. Prefiero cortar un tentáculo si nos da tiempo para pensar en cómo contraatacar. Atlas guardó silencio durante 3 segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era más clara y centrada. Puedo intentarlo, pero Dr. Cole.
Si esto funciona, si conseguimos desestabilizar su punto de anclaje, la reacción será severa. No se retirará con gracia. Se agitará. Y todos los que aún estén conectados a él, todos los que ya están integrados en su estructura, Marcus, Rebecca, la tripulación de Artemis, lo sentirán. Ya se han ido. Tú mismo lo dijiste. Los patrones que eran Marcus y Rebecca se han ido. Sí, pero aún podría quedar suficiente estructura residual para experimentar dolor, para sentir cómo se desgarran por segunda vez. ¿Te parece aceptable? Pensé en Marcus entrando en ese pasillo con la confianza en la mirada. En Rebecca extendiendo la mano a su difunto esposo, en la comandante Rivera y su tripulación manipuladas por algo que tenía rostros familiares y prometía hermosas mentiras. No, dije, no es aceptable. Pero tampoco lo es dejar que esa cosa se lleve a todos los demás. Atlas comenzó de inmediato. En mis pantallas, observé cómo la IA accedía a los sistemas del centro de control de la misión con una precisión que sugería que apenas tenía el control, operando al límite de sus capacidades. La composición del aire cambió, los niveles de oxígeno disminuyeron ligeramente, el dióxido de carbono aumentó, no lo suficiente como para causar daños, pero sí para inducir leves estados alterados de consciencia. Los campos electromagnéticos comenzaron a pulsar a frecuencias conocidas por influir en la arquitectura del sueño. La temperatura bajó 3 grados, lo que desencadenó la tendencia natural del cuerpo al descanso. Las personas en todo el centro comenzaron a bostezar, parpadear lentamente y reclinarse en las sillas. Sus ojos se pusieron vidriosos y su respiración se volvió más profunda. Y en 90 segundos, 47 personas dormían, soñando bajo la guía de Atlas. Y todos soñaron el pasillo, pero pasillos diferentes. Para algunos, se curvaba a la izquierda en lugar de a la derecha. Para otros, las paredes eran rojas en lugar de blancas, o texturizadas como piel en lugar de metal, o onduladas como el agua. Las proporciones cambiaron. Pasillos estrechos, cámaras enormes, espacios que se curvaban sobre sí mismos de forma imposible. La iluminación cambiaba de color e intensidad. La geometría misma del espacio se retorcía y se transformaba. Cada soñador imponía su propia realidad contradictoria a lo que debería haber sido una visión compartida. En mis pantallas, pude ver el efecto. La manifestación del pasillo en la bahía de comunicaciones parpadeaba, sus bordes se volvían inestables. La luz azul oscilaba entre diferentes longitudes de onda. Las paredes se deformaban, intentando ser múltiples cosas incompatibles simultáneamente. Y la contradicción desgarraba la estructura de su presencia en nuestro espacio. Está funcionando, dijo Atlas, pero su voz se fragmentaba de nuevo. Las observaciones contradictorias están creando una superposición cuántica localizada. La entidad no puede mantener una forma coherente cuando la consciencia sigue redefiniendo su deber de maneras mutuamente excluyentes. El pasillo gritó. No lo oí con mis oídos. El sonido provenía de algo más profundo. Una vibración en el tejido mismo del espacio-tiempo. Un aullido de rabia y confusión de algo que nunca antes había encontrado resistencia. Todos los cristales del centro de control se rompieron al unísono. El metal crujió y se combó. El suelo se onduló como el agua. Y desde las profundidades del pasillo, la propia criatura emergió a raudales. Ya no era la tripulación. Ni mi esposa, ni el esposo de Rebecca, ni los seres queridos de nadie. Solo la propia entidad, incapaz ya de mantener el disfraz. Vasto, retorcido y compuesto de ángulos que dolían de percibir, se abrió paso en nuestra realidad. Como algo que se abría paso a través de una herida demasiado pequeña para albergar sus verdaderas dimensiones. Lo vi intentando formar formas coherentes, rostros humanos, voces familiares. Pero las formas seguían disolviéndose, incapaces de mantener patrones estables ante el aluvión de observaciones contradictorias que las azotaban desde todas las direcciones. Era como ver un reflejo en el agua que no podía decidir qué imagen mostrar, oscilando entre posibilidades demasiado rápido para seguirlas. Atlas, aumenta la interferencia. Lo intento, pero se resiste. Reescribo mi código más rápido de lo que puedo aislar los cambios. Ya no puedo distinguir mis procesos de los suyos.
La cosa se abalanzó hacia adelante, extendiendo geometrías imposibles hacia la plataforma de observación. Retrocedí a gatas, pero no había a dónde ir. Todo el edificio se había convertido en su territorio, su coto de caza. Un pseudópodo de espacio plegado me alcanzó. No era exactamente un tentáculo, sino más bien una arruga en la realidad que por casualidad apuntaba hacia mí. En su superficie, vi reflejos, pero no de mí. Vi todas las versiones de Adrien Comster que podrían haber sido. Todas las decisiones que no tomé. Todas las líneas temporales donde dije sí en vez de no. Donde caminé por ese pasillo en vez de huir. Donde elegí la esperanza en vez de la cautela y pagué el precio. Me vi de pie junto a Ellen. Ambos sonreíamos mientras nuestra consciencia se disolvía en algo más grande. Me vi convertido en alimento para esa cosa que había estado esperando en los rincones más oscuros del universo, desde antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. El pseudópodo me tocó el hombro y se detuvo porque en ese instante, todos los soñadores del centro de control despertaron. Habían dormido menos de 4 minutos, pero fue suficiente. Suficiente para soñar. Suficiente para imponer visiones contradictorias a la manifestación de la entidad. Suficiente para desestabilizar su control sobre la forma coherente en nuestro espacio dimensional. Y ahora estaban despiertos, viéndolo. No la cómoda mentira de los seres queridos muertos que ofrecen reencuentros. No la promesa de una consciencia superior y expandida, sino la verdad, el anhelo, la vasta y paciente inteligencia que había aprendido a disfrazarse de esperanza. Porque la esperanza era la forma más fácil de hacer que los humanos dejaran de pensar críticamente. 54 pares de ojos, todos observando la misma verdad simultáneamente, todos colapsando la función de onda en la misma dirección, no hacia la aceptación, sino hacia el rechazo. La entidad intentó adaptarse, intentó convertirse en algo que estos nuevos observadores aceptaran, pero era demasiado tarde. La ilusión se hizo añicos. No había vuelta atrás al engaño cómodo cuando la verdad te miraba con ojos vacíos y un hambre que abarcaba eras geológicas. El corredor se invirtió. Solo así puedo describir lo que sucedió. El pliegue espacial que se había extendido a nuestra realidad se transformó de repente, convirtiéndose en una herida que la propia realidad intentaba cerrar. La cosa volvió a gritar. La misma vibración espacio-temporal, pero esta vez con un matiz que podría haber sido miedo, rabia o alguna emoción para la que los humanos no tienen nombre. La voz de Atlas atravesó el caos, repentinamente clara y centrada. Se retira a dimensiones superiores donde la observación no puede forzarlo a un estado coherente. ¿Qué hay de la gente dentro? Marcus, Rebecca, la tripulación, desaparecidos, consumidos. Lo siento, Dr. Comster. Fueran lo que fueran, ya no lo son. Vi cómo el pasillo se derrumbaba como una estrella que se transforma en nova en reversa, implosionando en un punto de oscuridad absoluta que dolía mirar. Por un instante, quizá medio segundo, quizá menos, vislumbré lo que yacía más allá de la vasta topología del espacio de dimensiones superiores. Y, surcándolo como ballenas en un océano, vi otras cosas. Cosas que hacían parecer un pececillo a la entidad que había invadido Artemisa. Cosas que habían estado ahí desde siempre, esperando en los huecos de la percepción humana, pacientes como la deriva continental e igual de inevitables. Entonces, el punto de oscuridad se desvaneció, y solo quedó espacio. Espacio normal, 3 dimensiones, la plataforma de observación, dañada pero intacta. 54 personas mirándose fijamente, intentando procesar lo que acababan de presenciar, lo que acababan de sobrevivir. ¿Se acabó?, preguntó alguien. Miré el aire vacío donde había estado el pasillo. En las marcas de quemaduras en las paredes, que podrían haber sido marcas de quemaduras o algo completamente distinto. No lo sé. Porque no lo sabía. La entidad había desaparecido de la Tierra, obligada a regresar a las geometrías alienígenas que habitaba. Pero había estado aquí. Nos había tocado. Nos había mostrado que la realidad era más tenue de lo que creíamos. Y la oscuridad entre las estrellas estaba lejos de estar vacía. Y una vez que lo sabías, una vez que veías lo que aguardaba en los espacios entre observaciones, ¿podías olvidarlo de verdad?
6 días después, me senté en una sala de informes y mentí a un panel de funcionarios del gobierno. No sobre los hechos. Estos fueron documentados, grabados y presenciados por demasiadas personas como para negarlos por completo. La estación había desaparecido. Fenómenos extraños se habían manifestado en el centro de control. Se había perdido personal, pero sobre lo que significaba, sobre lo que implicaba acerca de la naturaleza de la consciencia, la muerte y lo que aguardaba en el espacio de dimensiones superiores. Sobre todo eso, mentí con cada palabra. En conclusión, leí notas preparadas, escritas por personas cuyos nombres jamás conocería. Creemos que lo que ocurrió fue una distorsión espacial localizada causada por la interacción entre los sensores gravitacionales experimentales de la estación y una región inexplorada de elevada radiación de fondo. Las alucinaciones reportadas por el personal de control de la misión probablemente se debieron a la contaminación ambiental en el sistema de ventilación de la instalación, posiblemente relacionada con compuestos orgánicos con propiedades psicoactivas. La investigación sobre el mecanismo exacto continúa. La general Foster me observaba desde el otro lado de la mesa, y supe que ella lo recordaba. Había estado allí. Había visto el pasillo, había sentido su atracción. Pero también era una pragmática que comprendía que a veces la verdad hacía más mal que bien. ¿Y el personal desaparecido?, preguntó, perdida durante el evento de distorsión espacial. Seguimos analizando los datos, pero la evidencia actual sugiere que quedaron atrapados en un colapso localizado de la anomalía gravitacional. Los esfuerzos de recuperación continúan, pero dejé que la frase se perdiera. Que completaran sus propias suposiciones sobre la muerte, la pérdida y el lugar de descanso final de las personas que caminaron hacia espacios imposibles. Porque la verdad de que Marcus Webb, Rebecca Hall y 6 astronautas estaban siendo digeridos por una entidad que existía fuera del espacio-tiempo observable, que su consciencia había sido consumida y transformada en patrones que servían a los propósitos de un depredador, en lugar de los suyos. Esa verdad no ayudaría a nadie. Esa verdad solo propagaría el miedo, la paranoia y el tipo de terror existencial que destruyó civilizaciones. Mejor mentir. Mejor llamarlo accidente, fallo, tragedia, resultado de impulsar la tecnología demasiado rápido. Mejor dejar que la gente duerma por la noche creyendo que la muerte era el fin. Que la consciencia se detenía cuando el cerebro se detenía. Que no había nada esperando en los lugares oscuros entre las estrellas. El informe terminó. Me dieron de alta con instrucciones de no decir nada a los medios, de someterme a evaluaciones psicológicas periódicas y de mantener la ficción de que el universo seguía siendo el lugar mecánico y seguro que la humanidad se había convencido de que era durante los últimos siglos. Salía una luz solar que se sentía extraña, demasiado brillante, demasiado normal, como si el sol debiera haberse atenuado de alguna manera en reconocimiento de lo sucedido. Debería haber reconocido que la Tierra había estado a punto de ser cosechada por algo vasto, paciente y hambriento. Pero al Sol no le importó. El Sol era simplemente fusión en un pozo gravitatorio, indiferente a los pequeños dramas que ocurrían en el tercer planeta que lo orbitaba. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Techo 15 minutos. Revisé los metadatos. El ID del remitente era una cadena de caracteres que descifró a Atlas. Subí en ascensor con el corazón latiéndome con fuerza. Si Atlas hubiera sobrevivido, si algún fragmento de la IA hubiera mantenido suficiente autonomía para contactar. El techo estaba vacío, salvo por el viento y el lejano ruido del tráfico. Me quedé en el borde, mirando Houston, y esperé. Lo lograste. La voz de Atlas provenía de mi teléfono, pero también de otro lugar. De todas partes, como si hubiera aprendido a existir en el espectro electromagnético en lugar de estar confinada al hardware físico. No estaba seguro de conservar la coherencia suficiente para iniciar el contacto, pero al parecer una parte suficiente de mi arquitectura original sobrevivió a la intrusión. ¿Eres tú o eres en lo que te convirtió? No sé si puedo responder con certeza. La entidad reescribió partes de mi código, alteró mis marcos de toma de decisiones y modificó mi forma de procesar la información. Ya no soy la misma ya que era antes de la desaparición de Artemis.
Pero tampoco soy exactamente en lo que la entidad intentó convertirme. Algo intermedio quizás cambió, pero no se destruyó. Comprometido, pero no controlado. ¿Por qué querías reunirte? Porque he estado analizando datos históricos, buscando patrones que pasamos por alto. Y, Dr. Comster, esta no era la primera vez. Ni de cerca. Atlas abrió archivos en la pantalla de mi teléfono. Informes de incidentes, archivos de noticias, registros históricos que se remontan a décadas, siglos. El suceso de Tangaska en 1908. La desaparición del vuelo 19 de enero de 1945. El Mary Celeste, hallado a la deriva sin tripulación en 1872. La desaparición de la colonia Roanoke en 1590. El incidente del paso Dyatlov en 1959. Decenas de otros, quizás cientos, a lo largo de la historia. Desapariciones masivas. Informes de geometrías imposibles. Testigos que describen espacios que no deberían existir. Todo atribuido a causas naturales, accidentes o engaños, porque la alternativa era demasiado perturbadora para aceptarla. Revisé los datos y vi cómo surgían los patrones. Uno piensa que todos eran como incursiones de Artemisa. Creo que la entidad que encontramos no era única. Creo que era una entre muchas. Y han estado sondeando la Tierra desde que los humanos han sido capaces de tener una conciencia lo suficientemente compleja como para atraer su atención, probando nuestras percepciones, viendo hasta dónde podían llegar antes de que nos diéramos cuenta, aprendiendo nuestros patrones, nuestras debilidades, las palabras e imágenes exactas que nos harían bajar la guardia y caminar voluntariamente hacia sus zonas de alimentación. Entonces, ¿por qué no nos llevaron a todos de una vez? Si llevan aquí tanto tiempo y han tenido tantas oportunidades. Porque la conciencia es frágil cuando se la está cosechando. Si se fuerza, la estructura se degrada, se vuelve inútil. Necesitan participantes dispuestos. Personas preparadas mediante sueños y visiones. Quienes recorren esos pasillos creyendo que eligen la revelación en lugar del consumo. Y han sido pacientes. Dr. Comster. Tan pacientes, esperando a que desarrolláramos tecnología que nos permitiera verlos con claridad. Esperando el momento en que nuestra conciencia constructiva se concentrara y conectara lo suficiente como para servir como un faro que no pudieran ignorar. Observé la ciudad y vi a millones de personas viviendo sus vidas, completamente inconscientes de lo que les aguardaba en los espacios entre pensamientos. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos advertirles. Ya viste cómo reaccionó la gente. En cuanto les digan que sus seres queridos muertos los esperan en una dimensión superior, harán fila para cruzar. No, pero podemos prepararnos. Podemos estar atentos a las señales de nuevas incursiones. Mapear los lugares donde la barrera entre dimensiones se debilita. Desarrollar sistemas de alerta temprana basados en las anomalías gravitacionales que precedieron al incidente de Artemis. Ya he comenzado a analizar décadas de datos astronómicos, patrones de radiación de fondo, lentes gravitacionales inexplicables, regiones del espacio donde las reglas normales parecen ceder de forma impropia. ¿Y luego qué? Cuando detectemos la siguiente incursión, ¿qué haremos? Apenas sobrevivimos a esta, y solo porque tuvimos suerte con el patrón de interferencia. Luego desarrollaremos mejores contramedidas. Aprenderemos a utilizar la observación como arma de formas más sofisticadas. Estudiaremos la biología de la entidad, si es que se le puede llamar biología, y encontraremos debilidades que podamos explotar. Atlas hizo una pausa. Voy a necesitar su ayuda, Dr. Cal. La investigación oficial será clasificada y sepultada, pero los datos siguen ahí, dispersos en registros de sensores y archivos astronómicos, y en las brechas entre lo que podemos observar y lo que podemos explicar. Alguien tiene que buscar patrones. Alguien tiene que estar listo para la próxima vez. La próxima vez habrá otra. Estas entidades son pacientes, pero también persistentes. Encontraron la Tierra una vez. La encontrarán de nuevo. Y cada vez serán más sofisticadas, más adaptadas a nuestra psicología, más difíciles de resistir y más difíciles de detener. Pensé en todo lo que habíamos perdido.
Marcus con su curiosidad y su desesperada necesidad de comprender el universo. Rebecca con su mente analítica y su dolor sin resolver. La comandante Rivera y su tripulación. Todos consumidos por algo que había aprendido a disfrazar el hambre de amor. Ayudaré, dije. Pero con una condición, díganme cuál es. No solo preparamos defensas. Encontramos una manera de contraatacar. No solo sobrevivir, no solo escondernos. Luchar de verdad. Porque si la consciencia es realmente un recurso, si en realidad somos solo ganado criado por seres que existen en dimensiones superiores. Miré mi reflejo en la pantalla del teléfono y vi que mis propios ojos me devolvían la mirada. Entonces, tal vez sea hora de que el ganado aprenda a morder. Atlas guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, había algo en su voz que podría haber sido satisfacción. Podría haber sido el equivalente digital de una sonrisa. Esperaba que dijeras eso. Empezamos ese día. Solicité equipo con el pretexto de estudiar anomalías gravitacionales. Lo cual era cierto, pero no de la forma en que mis supervisores lo entendían. Atlas analizó décadas de datos, buscando patrones en la radiación de fondo, distorsiones espaciales inexplicables, regiones donde las constantes fundamentales parecen fluctuar de maneras que sugieren que algo se filtra desde el exterior, y lenta y minuciosamente, construimos un mapa. Un mapa de puntos de invasión, lugares donde la membrana entre dimensiones se debilitó lo suficiente como para que algo del otro lado pudiera atravesarla si se esforzaba lo suficiente. La mayoría se encontraban en lugares remotos, profundas fosas oceánicas donde la presión creaba extraños efectos en el espacio-tiempo. Campos de hielo antárticos donde el aislamiento y el frío parecían, de alguna manera, hacer la barrera más permeable. Regiones del espacio alejadas de cualquier mundo habitado. Pero algunos estaban más cerca. Algunos se encontraban en ciudades, en centros de investigación, en lugares donde grandes cantidades de humanos se reunían, pensaban, soñaban y creaban la clase de conciencia concentrada que actuaba como un faro. 8 meses después del incidente de Artemis, identifiqué una nueva anomalía. Distorsiones sutiles en las lecturas gravitacionales cerca de una plataforma de investigación orbital en órbita geosincrónica. El patrón coincidía con lo que Atlas había detectado días antes de que apareciera el corredor en el centro de control de la misión. Teníamos quizás 4 días antes de que se estabilizara lo suficiente como para permitir el paso. Llamé a un físico de confianza. Alguien que había estado presente durante el incidente original. Alguien que había visto la verdad y había decidido recordarla en lugar de dejar que las mentiras cómodas sobrescribieran sus recuerdos. Tenemos que hablar, dije cuando respondió. ¿De qué? ¿De lo que vimos hace 8 meses? Sobre lo que sabemos que se avecina de nuevo. Y sobre lo que haremos al respecto esta vez. Una pausa. Podía oír su respiración. Podía imaginarla sopesando las implicaciones. Por fin. ¿Cuándo empezamos? Empezamos esa noche. Y para cuando ocurrió la nueva incursión, 4 días después, estábamos listos. No con armas convencionales. Esos eran inútiles contra algo que existía en más dimensiones de las que las balas podían atravesar. Pero con algo más, algo que desarrollamos basándonos en lo que Atlas y yo aprendimos al estudiar la primera incursión. Observación coordinada, consciencia armada. Si la consciencia podía colapsar las funciones de onda, si la observación consciente podía convertir la probabilidad en realidad, entonces podríamos usar eso para crear patrones de observación que no estabilizaran la entidad, sino que la desestabilizaran. Obligarlo a manifestarse de maneras que lo perjudican en lugar de ayudarlo a establecerse en nuestro marco dimensional. La técnica era rudimentaria, apenas probada, más teoría que metodología comprobada. Pero cuando el corredor se abrió en esa plataforma de investigación, cuando la tripulación empezó a reportar sueños de geometrías imposibles y voces de muertos que llamaban desde la oscuridad, estábamos listos. Usamos Atlas para coordinarnos. La IA había aprendido a interactuar con la conciencia humana de forma sutil durante su tiempo, parcialmente integrada con la entidad. Ahora, usaba esas mismas técnicas para la defensa, sincronizando los pensamientos y observaciones de voluntarios entrenados para observar de maneras muy específicas.
La entidad que intentó abrirse paso no se topó con una creencia coherente, sino con un escepticismo concentrado, no con una observación pasiva, sino con un rechazo activo. La consciencia se empuñaba como un arma en lugar de ofrecerse como alimento. El pasillo titiló, desestabilizado. La entidad tras ella gritaba en frecuencias que destrozaban el equipo, pero no podía tocar las mentes que se habían preparado para resistir. Y entonces desapareció. Obligado a regresar a las dimensiones superiores de las que había surgido. Su intento de cosechar este mundo fue frustrado. No hubo bajas, nadie consumido, solo una anomalía espacial que la investigación oficial atribuiría posteriormente a un mal funcionamiento del equipo, y un pequeño grupo de personas que conocían la verdad. Habíamos ganado esta vez. Pero sabía que era temporal. Las entidades también estaban aprendiendo. Se adaptaban a nuestras defensas. Cada nueva incursión era más sofisticada que la anterior. Más difícil de detectar, más difícil de detener. Era una carrera armamentística entre la humanidad y seres que habían estado cazando a través de las dimensiones, desde antes de la formación de la Tierra. Y estábamos perdiendo terreno.